Título de la lección: Satanás, un enemigo derrotado. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulos 12 al 14 nos prepara para la sección del libro que habla del tiempo del fin. Mientras la primera mitad de Apocalipsis describe las luchas espirituales de la Iglesia en un mundo hostil a lo largo de la era cristiana, la segunda mitad se centra en sucesos clave que conducen a la segunda venida y al reino de Dios. El objetivo del capítulo 12 es darnos una idea general de la crisis final de la historia mundial. Nos muestra el desarrollo a lo largo de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. En el libro de Apocalipsis, Satanás es el archienemigo de Dios y de su pueblo. Sabe que su última oportunidad de tener éxito contra Dios antes de la segunda venida es ganar la batalla de Armagedón. Por eso, concentra todos sus esfuerzos en prepararse para ese acontecimiento. Apocalipsis 12 intenta brindarle al pueblo de Dios la seguridad de que Satanás no triunfará. También es una advertencia de que Satanás está decidido y hará guerra sin cuartel contra la iglesia remanente de Dios de los últimos días, y que la única esperanza y el único poder del pueblo de Dios para vencer se encuentran solo en Jesucristo, nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 4, Juan observó en visión dos grandes señales. La primera es una mujer embarazada de un niño y la segunda es un dragón. ¿Quién es la mujer y qué enseñan estos versículos? En la Biblia, la mujer se utiliza como un símbolo del pueblo de Dios. Primero simboliza a Israel y después representa a la iglesia cristiana, que da origen al remanente. Ahora se puede ver una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. El sol, en la Biblia, representa la gloria del carácter de Cristo, su justicia, y su pueblo debe reflejar al mundo la luz del carácter amante de Dios. La luna, como la lumbrera menor, señala las promesas del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. La siguiente señal simbólica que Juan observó en la visión era un monstruoso dragón rojo, que luego se identifica como Satanás, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El texto dice que su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo a la tierra. La cola es un instrumento simbólico de engaño. Al caer de su posición exaltada en el cielo, Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles. Estos ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo para oponerse a Dios y su obra de salvación. Apocalipsis también utiliza el dragón como símbolo de los agentes del mundo que utiliza Satanás, la Roma pagana y el espiritismo. El dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte de nuestro querido Salvador Jesús. El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos fue el Imperio Romano pagano. El dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Si leemos Apocalipsis capítulo 12, verso 9, a Satanás se lo llama la serpiente antigua. ¿Qué conexión existe entre Génesis 3:15 y el intento del dragón de destruir la simiente de la mujer tan pronto como naciese? Desde el principio, Satanás estuvo esperando que naciera el Mesías para destruirlo. Cuando por fin nació el Mesías, Satanás utilizó a la Roma pagana, también simbolizada por el dragón, en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, para destruirlo. Pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono, como dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 5.
En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, ¿cuál fue la naturaleza de la guerra en el cielo y con qué resultado? Satanás fue expulsado del cielo cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Quiso arrebatar el trono celestial y quiso ser semejante al Altísimo. Se mantuvo en abierta rebelión contra Dios, pero fue derrotado y exiliado hacia la tierra. Al engañar a Adán y a Eva, Satanás usurpó el gobierno de Adán en este mundo. Como gobernante, entonces, autoproclamado Satanás de este mundo, reclamó el derecho de asistir al concilio celestial como representante de la tierra. Sin embargo, desde su derrota en la cruz, Satanás y sus ángeles caídos han sido confinados a la tierra como una prisión hasta que reciban su castigo. Mediante su muerte, Jesús recuperó lo que Adán había perdido y se reveló el verdadero carácter de Satanás ante el universo. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba al descubierto delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida, como un asesino. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Ante todo el universo, el gobierno de la tierra fue transferido de Satanás a Jesús, que fue proclamado gobernante legítimo sobre la tierra cuando murió en la cruz. Jesús predijo este acontecimiento cuando dijo: «Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Con este juicio sobre Satanás ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Satanás todavía tiene un poder limitado para dañar al pueblo de Dios en la tierra, aunque sabe que tiene poco tiempo, pero aunque le quede poco tiempo, hace todo lo posible para causar dolor, sufrimiento y estragos aquí y ahora. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice acerca de cómo defendernos del demonio. Ver además Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Apocalipsis capítulo 12, versos 13 y 14, y habiendo sido excluido del cielo, Satanás continúa su ataque a la iglesia durante los 1260 años proféticos. ¿Cómo se involucró Dios con la iglesia durante ese periodo? La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida por cada uno de los seres humanos. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. Como el diablo sabía que el dominio sobre la tierra que había usurpado al fin le sería arrebatado, resolvió esforzarse al máximo para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su imagen, a nosotros, los seres humanos. Por eso
Satanás odia al hombre porque Cristo manifiesta por él tal amor perdonador y tal compasión, y además porque el diablo se ha preparado para ser objeto de toda clase de engaños por los cuales pudiera perderse. Se entregó este enemigo de Dios a su obra con más energía debido a su propia condición ya desesperada. Satanás persigue a la iglesia cristiana, el gran objeto del amor de Cristo en la tierra, y la iglesia encuentra protección divina en lugares agrestes y desolados de la tierra durante el periodo profético de 1260 años. La persecución se menciona 2 veces en Apocalipsis 12 en término de 1260 días. Apocalipsis capítulo 12 verso 6, y un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en Apocalipsis capítulo 12 verso 14. Ambos se refieren a la duración de la actividad persecutoria mencionada en Daniel capítulo 7 versos 23 al 25. En la Biblia, los días proféticos simbolizan años. El periodo profético es del año 538 al 1798 de nuestra era, en el que la Iglesia Católica Romana, con la suma del poder eclesiástico y civil, dominó el mundo occidental hasta 1798, cuando el general napoleónico Berthier le puso fin al poder opresor de Roma, al menos temporalmente. Durante este largo periodo de persecución, el dragón vomita de su boca agua como un río para destruir a la mujer. Las aguas representan pueblos y naciones, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versos 15. La Iglesia de Roma envió ejércitos y naciones contra el pueblo cristiano fiel de Dios durante este tiempo. Cerca del fin de este periodo profético, una tierra amiga se traga las aguas y salva a la mujer, brindándole un refugio seguro. Esta provisión señala el refugio que ofreció Norteamérica con su libertad religiosa. Piensa en cuánto tiempo duró la persecución aquí, 1260 años. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán limitados somos para entender por qué las cosas, como por ejemplo la venida de Cristo, parece demorar tanto, al menos desde nuestra perspectiva humana? En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, Satanás en el tiempo del fin, ¿contra quién hace guerra sin cuartel? Esta guerra la hace contra el remanente del pueblo de Dios. La palabra resto o remanente describe a aquellos que son fieles a Dios, mientras que la gran mayoría apostata. Mientras que la mayoría de los habitantes del mundo estará de parte de Satanás en el tiempo del fin, un grupo de gente que Dios levantó después de 1798 permanecerá fiel a Cristo frente a la furia total de Satanás. ¿Cuáles son las 2 características del remanente de Apocalipsis capítulo 12, verso 17? ¿Cómo podemos estar seguros de que pertenecemos al remanente de Dios del tiempo del fin? Primero, el remanente del tiempo del fin guarda todos los mandamientos de Dios, sí, completos, los 10 mandamientos. Apocalipsis 13 muestra que la primera tabla del Decálogo será decisiva en el conflicto del tiempo del fin. El componente clave de los primeros 4 mandamientos es la adoración a Dios. El principal problema de la crisis final es a quién se va a adorar, si al diablo, al obedecer sus engaños, o a Dios mediante su palabra que podemos tener a nuestra vista. Mientras que la gente del mundo elegirá adorar la imagen de la bestia, el remanente adorará a Dios, el Creador, en Apocalipsis 14:7. El 4º mandamiento, que refiere al día de reposo, el sábado semanal, apunta específicamente a Dios como nuestro Creador, que es una de las razones por las que jugará un papel fundamental en la crisis final. La segunda es que retienen el testimonio de Jesús, que Apocalipsis capítulo 19, verso 10 explica que es el espíritu de la profecía.
Al comparar este versículo con Apocalipsis capítulo 22, verso 9, vemos que los hermanos de Juan, que tienen el testimonio de Jesús, son profetas. Por lo tanto, el testimonio de Jesús se refiere a que Jesús dio testimonio de la verdad mediante sus profetas, tal como lo hizo a través de el apóstol Juan. Apocalipsis muestra que en el tiempo del fin el pueblo de Dios tendrá el espíritu de profecía en su medio para guiarlo a través de esos tiempos difíciles, ya que Satanás hará todo lo posible para engañarlo y destruirlo. Nosotros como adventistas recibimos ese don de la visión profética en el ministerio y los escritos de Elena de White, totalmente apegado a la Biblia. No podemos opinar de alguien si antes nosotros, como personas responsables, no la conocemos. Pero nosotros, ahora que la conocemos por sus escritos, hallamos cosas increíbles para los incrédulos. Este es el espíritu de profecía para este tiempo final, te lo aseguro. Transigir es admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias a fin de llegar a un acuerdo, lo que es lo mismo traicionar su propia conciencia y su propia verdad basada en la Sagrada Escritura. Por eso nosotros no podemos transigir. A lo largo de toda la historia cristiana, Satanás se opuso a la obra de salvación de Dios, principalmente por medio de la transigencia sutil dentro de la misma Iglesia y mediante la coerción y la persecución desde afuera. La historia muestra que, si bien tuvo éxito por muchos siglos, esta estrategia fue contrarrestada por la reforma y el redescubrimiento gradual de la verdad bíblica por parte del pueblo de Dios. Como se da cuenta de que se le está acabando el tiempo, Satanás intensifica sus esfuerzos y va a hacer guerra contra el remanente de Dios en el tiempo del fin. Sus ataques al remanente incluirán un importante elemento de engaño. Se presentarán demonios con forma angelical que obrarán milagros y manifestaciones espiritistas. Este giro en la estrategia de Satanás corresponde a la transición de un enfoque histórico a un enfoque del tiempo del fin. Es notorio el hecho de que la palabra engaño se utilice habitualmente en Apocalipsis capítulos 12 al 20 para describir las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Con la palabra engaño inicia Apocalipsis capítulo 12 verso 9 y concluye Apocalipsis capítulo 20 versos 7 al 10, la descripción apocalíptica de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Podemos leer también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 al 12, Apocalipsis capítulo 13 versos 13 y 14 y capítulo 19 verso 20. ¿Cuál es la naturaleza del engaño de Satanás en el tiempo del fin? Se nos dice incluso que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Debemos de estar listos, debemos estar velando y preparados. Apocalipsis capítulos 12 al 20 describe a Satanás intentando ganar la lealtad del mundo. A su vez, utiliza poderes políticos y religiosos para hacer su obra. La Roma pagana, simbolizada por el dragón, seguida por el catolicismo romano, simbolizado por la bestia que sube del mar, y finalmente el protestantismo apóstata, que quiere decir los cristianos que dicen seguir la palabra de Dios, pero la desobedecen en el cuarto mandamiento, el sábado. Todos ellos son protestantes que se dejaron engañar, simbolizado por la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. A lo largo del resto del libro, los miembros de esta tríada satánica están inseparablemente unidos al oponerse a las actividades de Dios en el mundo. Pareciera que esto va a ser imposible que suceda en este tiempo, pero las profecías que vienen en el futuro están garantizadas por las profecías que ya se cumplieron en el pasado. Todos trabajan juntos para engañar a la gente con el fin de alejarla de Dios y lograr que se pongan de parte de Satanás en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
A su vez, todos estos falsos sistemas serán destruidos en la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 9, verso 20, mientras que el dragón, que simboliza al diablo, que obró mediante estos poderes terrenales, será destruido al final de los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, verso 10. El Apocalipsis muestra que el engaño del tiempo del fin será tan grande que hará que la mayoría elija el camino de la destrucción, aún sin saberlo, pensando que son sinceros y que están siguiendo la verdad, pero que desconocen la verdad de la palabra de Dios por haber seguido a falsos líderes. 2 veces en Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría y al discernimiento espiritual para poder percibir y resistir la naturaleza engañosa de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. ¿Qué tipo de sabiduría es la que tenemos? Por favor, lea Santiago capítulo 1, verso 5 para obtener esa sabiduría. El conocimiento es saber algo. Sabiduría es poner ahora en nuestra vida práctica lo que sabemos que es de Dios. Y si no lo sabemos, busquémoslos ya por nuestro propio bien. Podemos leer también en Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, que nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Recomendamos leer el capítulo Las acechanzas del enemigo en el libro El conflicto de los siglos, páginas 509 a la 520. El propósito de Apocalipsis capítulo 12, en primer lugar, es explicarle al pueblo de Dios que los sucesos del tiempo del fin son parte del gran conflicto entre Cristo y Satanás y sus fuerzas demoníacas. El libro advierte al pueblo de Dios sobre lo que enfrenta hoy y lo que está a punto de enfrentar de una manera aún más grave en el futuro, a un enemigo experimentado y furioso como Satanás. Pablo señala que la actividad de los últimos tiempos del diablo será con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos cuando tuvieron oportunidad y libertad para buscarlo. El Apocalipsis nos urge a tomar muy en serio el futuro y a hacer de nuestra dependencia de Dios nuestra primera prioridad. Nadie más se debe interponer entre Jesús y nosotros. Por otro lado, nos asegura que, aunque Satanás es un enemigo fuerte y experimentado, no es tan fuerte como para vencer a nuestro Dios Jesucristo. Nunca lo ha vencido ni lo vencerá, porque Él es Dios. La esperanza solo puede encontrarse en aquel que en el pasado derrotó victoriosamente a Satanás y sus fuerzas demoníacas. Jesús ha prometido estar con sus fieles seguidores todos los días hasta el fin del mundo. Como cristianos, consideremos si estamos cumpliendo con las características del remanente del tiempo del fin. Si es así, qué privilegio y también qué responsabilidad. Sin embargo, no pensemos que esto nos garantiza no caer en engaños que se vienen. Mantengámonos fieles hasta el final. Una teología hoy muy popular y engañosa es que una vez que has sido salvo, estarás siempre salvo en esta tierra. Hagamos lo que hagamos. Pero esto no es así. No nos autoengañemos. Tenemos que ser fieles en todo, hasta el fin. Satanás es un ser poderoso, pero agradezco a Dios por nuestro todopoderoso Salvador que echó al maligno del cielo.
A Satanás le complace que magnifiquemos su poder. Nunca hagamos tal cosa. Al que debemos de magnificar es a Jesucristo nuestro Dios. No pensemos en el enemigo. Dejemos que nuestra mente se espacíe y eleve en Jesús su poder y su amor. Exaltemos a Jesús, medita en Él, y al contemplarlo día a día a través de la Biblia, serás transformado a su imagen. El enemigo, aunque es real, es un enemigo vencido por Jesús, y si nosotros estamos aliados con el Creador, también lo venceremos. Está garantizado por su santa palabra, la Biblia. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más al corazón de Dios a través de su santa palabra, la Biblia, siguiendo las instrucciones que nos da a través de nuestra mente, de nuestra conciencia, el Santo Espíritu de Dios. Lleguémonos a Él confiadamente, pidámosle ayuda en tiempo de necesidad, y cuando venga la prueba, por seguro que venceremos. Y pido hoy a mi querido Dios que sea Él quien te bendiga en tu decisión que tengas que hacer hoy. Amén.